Muy buenas noches, mis amigos y amigas. Qué gusto estar nuevamente interactuando con todos ustedes. El tema que vamos a tratar hoy y probablemente el próximo jueves tiene que ver con la forma en que el mundo va accionando y lo va haciendo de una manera positiva. ¿Por qué lo digo? Porque ya no está de moda pelear. Verán que es muy interesante cómo en prácticamente todas las audiencias estamos buscando alternativas para que las personas solucionen su conflicto de manera inmediata cuando llegamos a los tribunales. Generalmente me toca enfrentarme a abogados y abogadas inteligentes que tienen experiencia y también con jueces que tienen la disposición para conciliar, y entonces esto nos presenta un escenario ideal para buscar la solución de los problemas que han venido tal vez afectándole a usted por muchísimos años. Como introducción, esta semana tuvimos una audiencia, creo que el día martes, en la cual las expectativas de esta empresa, que es la empresa que más tarjetas de crédito ha generado en el país, en la etapa previa a la audiencia de un incidente de nulidad de notificaciones que presentamos, la juez nos instó a que hiciéramos o que tratáramos de buscar alguna alternativa de conciliación. Fue así como la abogada inició solicitando un monto de 12 millones de colones y logramos que el cliente nuestro terminara pagando solamente 700.000 colones y en pagos mensuales. De tal manera que en una conversación que tuvimos antes de la audiencia logramos ese acuerdo tan importante. Bueno, un poquito del tema de las conciliaciones, acuerdos, arreglos, convenios, que vienen a ser sinónimos en esta materia tan importante que afecta a todos ustedes y tiene que ver con las deudas, es el temita que vamos a desarrollar hoy. Probablemente la próxima semana o la siguiente vamos a tener algunos invitados que van a contar su relato para explicarles de viva voz cómo han logrado ellos soluciones muy exitosas en sus pretensiones para terminar con este flagelo de las deudas. Como siempre, vamos a hacer una oración para poner esto en su lugar. En lugar correcto. Señor, te damos gracias por una semana más de vida, Señor. Te damos gracias porque nos permites iniciar este año con fuerza, con energía, con disposición, con ganas de hacer las cosas de la manera correcta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser un mecanismo de información para todas estas personas que están ayunos de conocimiento en esta materia en la que hemos podido construir tanta experiencia. Ayúdanos a interactuar con todas estas personas que requieren de nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que de alguna manera puedan irse librando poco a poco de esta situación tan agraviante que tiene que ver con la economía, con la familia y con las deudas. Amén, amén, amén. Bueno, señores y señoras, la vida va variando, va evolucionando, como les decía, y la proyección que se viene dando, las manifestaciones que se vienen dando los tribunales, van encauzadas en esta dirección, en tratar de buscar que las personas se pongan de acuerdo, por una situación que tiene que ver con la realidad mundial, la realidad nacional, pero también con un asunto de sentido común. Los tribunales están saturados de trabajo, y sobre todo en materia de cobro judicial, que es la materia que más procesos tiene. En términos generales podríamos decir cuál es el momento legal en que se puede hacer una conciliación, cuál es el momento en que se puede arreglar, cuando las partes pueden ponerse de acuerdo. Y lo interesante es que las partes pueden ponerse de acuerdo siempre. Siempre lo pueden hacer independientemente de que haya un proceso judicial o no. Fíjense que ahora vamos a detallar un poquito lo que dice el código. Hay una parte interesante, que manifiesta que habiendo un proceso legal, las partes pueden ponerse de acuerdo aunque haya sentencia. Recordemos que la sentencia es la etapa final de un proceso y tomemos en cuenta lo que dice este artículo, que estamos hablando del artículo 51 del Código Procesal Civil, que las partes pueden ponerse de acuerdo aunque ya haya habido una sentencia, o sea, aunque haya una condena de pagar, siempre las partes se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿en qué momento se puede proceder
a buscar una conciliación, un arreglo. Siempre, siempre, en dos escenarios. El escenario cuando hay una demanda ya está presentada, está en los tribunales, y antes de que eso suceda. Claro está que tenemos que tomar las previsiones del caso. ¿Ante quién se puede acudir para hacer un arreglo o una conciliación? Bueno, podemos ir directamente a los tribunales. En los tribunales, obviamente, los jueces y algunas disposiciones o departamentos especializados nos van a ayudar en esta materia. Pero los jueces ordinarios también pueden ayudar a usted a hacer una conciliación, un arreglo. También están los centros de soluciones alternas a los conflictos, conforme a la ley, que le pueden recibir y se hace el trámite correspondiente para que le atiendan. Podemos acudir ante árbitros, ante colegios o tribunales colegiados, como por ejemplo el Colegio de Abogados, que tiene una oficina que se encarga de eso. Pero también podemos hacer estas conciliaciones, arreglos o acuerdos ante abogados que tengan alguna especialidad en la materia, sobre todo que tiene que ver con el don de gente, con la experiencia, con la honorabilidad y con un respaldo de años que le permita a usted tener la certeza que está llegando a un lugar donde efectivamente le puedan ayudar. Toda esta situación también requiere que usted le ponga mucha atención y mucho cuidado, porque este instituto tan favorable del arreglo, la conciliación, el acuerdo, tiene sus bemoles. Y uno de ellos es que los acreedores lo manejan y saben que a usted le pueden brindar algunos beneficios. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque esos beneficios pueden ser precisamente lobos vestidos de ovejas, porque a usted le puede presentar una situación que parece muy atractiva en el momento, pero que termina siendo literalmente una trampa. Una trampa porque si usted acude al acreedor, por ejemplo, y usted no está notificado, ahí le puede notificar. Una trampa porque esa deuda puede estar prescrita y a usted lo puede llevar a engaño, le puede inducir error, indicándole que una deuda de 10 millones de colones, por ejemplo, que pague 50.000 o 100.000 colones o 10.000 colones, y al hacer usted ese pago va a interrumpir la prescripción. Entonces, la modalidad es ideal, pero hay que tener muchísimo cuidado para no caer en una trampa y que esta situación no se convierta en un boomerang que le va a terminar decapitando a usted con unos efectos que no son los queridos. No son los deseados y no son los que usted busca, sino todo lo contrario. ¿Qué ventajas podemos encontrar en los arreglos, en los acuerdos? Bueno, en términos generales es que las partes se ponen de acuerdo. Entonces se negocia todo. Se negocian los honorarios, se negocian intereses, se negocian tiempos, se negocian formas de pago, puede haber un trueque, puede haber manifestaciones comerciales que a la vista tal vez no son ordinarias, pero que le van a permitir a usted una alternativa para salir de esa situación. Es inmediato, es efectivo, es poniéndose de acuerdo y ir buscando alternativas de solución. Por eso es importante buscar un especialista que le sirva de mediador, de tal manera que sea un tercero que va a buscar la forma correcta de hacer la negociación para que usted logre cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son las expectativas que se van a ver en este tipo de arreglos, conciliaciones o acuerdos? Bueno, las expectativas son las que usted ponga sobre la mesa, tanto como deudor como la otra parte como acreedor. En términos generales vamos a tener un acreedor que va a pretender cobrar absolutamente todo, más los intereses corrientes, los intereses moratorios y también los gastos de que haya ocurrido y eventuales honorarios. Y por otro lado el deudor que va a querer pagar nada o casi nada. Pero precisamente con un profesional se puede poner sobre la mesa la realidad para determinar, por ejemplo, al deudor y decirle, mire señor, a usted le están cobrando tanto, pero podemos negociar con este monto. Y para decirle al acreedor, mire señor acreedor, usted cree que va a ganar ese proceso y usted cree que va a lograr el principal, los intereses y los honorarios, pero señor acreedor, usted puede perder ese juicio y puede ser que no gane nada. ¿Por qué? Porque todo es negociable. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Consiste en que las partes ceden parcialmente sus intereses, ceden parcialmente en sus pretensiones, y entonces en esa parte en que cada uno cede un poquito de lo que quiere, es que se puede lograr armonizar los intereses.
En una conciliación ni se gana todo ni se pierde todo. Siempre hay que hacer una mediación tendiente a armonizar los intereses. Pero los intereses se armonizan y no, las personas no van a obtener una solución completa a sus intereses iniciales. Pero precisamente en la negociación es que se puede lograr buscar alternativas para que las personas sean satisfechas medianamente de lo que pretenden. ¿Qué ganan también? Ganan en cuanto a costos y tiempo. ¿Por qué? Porque los honorarios de un proceso tienen un porcentaje de ley alto. En los arreglos, inclusive ese monto también se puede negociar. Y quizás las partes pueden tener el mismo conciliador, la misma persona que les ayude, y podrían compartir inclusive los honorarios, que serían mucho más bajos que un conflicto, un pleito, un litigio. Y además ganan tiempo. En las audiencias que he tenido esta semana he estado conversando, me ha tocado solo jueces, señora jueza, hemos estado conversando realmente del tiempo que está requiriendo un proceso para ser resuelto y la cantidad de procesos judiciales que tienen los tribunales, cada juez. Entonces, las partes, aparte de que pueden economizar dinero a la hora de pagar honorarios y gastos, también ahorran muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con los arreglos que se llevan a cabo en los tribunales? Que es lo que nos lleva todos los días a estar ante los jueces y buscando opciones. Resulta que el Código Procesal Civil, en el artículo 51, hay un capítulo destinado a las conciliaciones. Y la conciliación viene a ser precisamente ese acuerdo de voluntades en que se llega a solucionar un conflicto porque las partes se ponen de acuerdo. Antes era necesario que se dieran una serie de circunstancias. Hoy, este novedoso Código Procesal Civil tiene opciones diferentes. Una parte importante del inciso séptimo del Código dice, del artículo 51.1, dice que el tribunal tiene el deber de instar acuerdos conciliatorios en las etapas procesales establecidas por ley. Siempre que vamos a la audiencia para pretender anular una notificación, para pretender alegar una actividad procesal defectuosa, hay una etapa previa en la cual el juez tiene la obligación de instar acuerdos conciliatorios. Sobre esto abro un pequeño paréntesis. Me ha pasado en 3 ocasiones nada más, en que algunos jueces, por supuesto que es uno en 1000, que no conocen y no leen, pasa, y no aceptan hacer arreglos, no aceptan hacer conciliaciones. Y cuando se llega a una audiencia, se brinca esa etapa. Y por más que uno les diga que las partes quieren buscar alguna alternativa, se limitan a decir, esto es una etapa de prueba, en la que nada más vamos a evacuar la prueba, pasen los testigos y colorín colorado. Eso no está bien, pero esa es la excepción, que es mínima. En 3 ocasiones solo me ha sucedido el año pasado, me sucedió 3 veces, pero en cientos de audiencias a las que acudimos el año pasado, en solamente 3 no es representativo. En fin, dice el Código que el juez está obligado a promover, el tribunal debe instar acuerdos conciliatorios en las etapas procesales establecidas por ley. Esto en las audiencias siempre se va a dar. Pero también hay una parte importante de ese mismo artículo que dice, también lo hará cuando las circunstancias favorezcan el arreglo. Y hay una O que dice, o así lo soliciten las partes de mutuo acuerdo. El código anterior decía que las partes siempre tenían que estar de acuerdo. Entonces, cuando había una posibilidad y las partes estaban de acuerdo. Hoy dice, también lo hará, o sea, el juez debe instar acuerdos o debe llegar a acuerdos cuando las circunstancias favorezcan el arreglo, o así lo soliciten las partes. Obvio, si las partes lo solicitan de mutuo acuerdo, pues hay más facilidad para que se genere un arreglo y un acuerdo. Ahora, el asunto es cuando se dice aquí, cuando las circunstancias favorezcan el arreglo. Me ha pasado en algunos casos donde inicialmente el acreedor no acepta el arreglo, pero hemos demostrado ante el juez que hay condiciones y hay circunstancias que pueden favorecer el arreglo. Por ejemplo, una persona no estaba pagando porque estaba fuera del país, pero logró venir al país, tiene su empresa y ahora ya tiene recursos. O una persona que estaba enferma, se quedó sin trabajo,
tampoco podía venir haciendo los pagos, pero ya trabajó, tiene un ahorro y puede emprender un arreglo. Aunque en principio los acreedores pudieran negarse, el juez también puede valorar estas circunstancias modernas, nuevas, actuales, y llamar al acreedor y tratar de convencer al acreedor para que busque una opción. Los jueces tienen mucha empatía con la solución del conflicto, y a pesar de que las instituciones bancarias, sobre todo las instituciones públicas, son a veces muy resistentes a hacer los acuerdos, los jueces siempre o generalmente tienen la disposición de motivar al abogado que está ahí representando, en este caso, generalmente a los bancos, cooperativas financieras, pero generalmente a los bancos públicos, para motivarlos e instarlos a que hagan lo posible por buscar un acuerdo. Se les da chance para que llamen al representante que tenga las facultades, el apoderado del banco, para buscar alternativas. A veces hemos solicitado suspender audiencias para en un periodo de tiempo buscar alguna solución. Esto pasa con bastante frecuencia, que solicitamos, suspendemos una audiencia por 2 meses, para en esos 2 meses buscar alguna alternativa en la que podamos llegar a un acuerdo. Así es que con los abogados tenemos mucha relación, mucho contacto, y con las instituciones financieras para buscar ese tipo de alternativas. Muchas veces muchas veces se logran esos acuerdos, y se logran precisamente en el escenario ideal, que es el escenario donde vamos a chocar cuando nosotros solicitamos o se da una audiencia porque nosotros presentamos alguna oposición al proceso que tiene que ver mucho con las nulidades de notificaciones. Entonces el juez hace una audiencia, y en esta audiencia siempre se promueve la conciliación, y muchísimas veces, en la mayoría de los casos, llegamos a un arreglo mediante el cual las partes quedan satisfechas con el logro de sus objetivos. Es un tema que, como les digo, vamos a seguir abordando, porque es la tendencia que se da. Hacia ahí va la situación. No está de moda pelear, como no está de moda algunas cosas como fumar y otras cosas. No está de moda pelear tampoco, no está de moda llegar a pelear, a tener un gran conflicto, y más bien va encausada la motivación, la disposición, la dirección de los tribunales en buscar acuerdos de conciliación, y eso se da todos los días. Hemos logrado, gracias a Dios, acuerdos extraordinarios. Un caballero, don Edgar, para no decir sus apellidos, logramos el año pasado, después de un conflicto bien conflictivo, bien grande, bien complejo, con los acreedores, una empresa muy grande y sus abogados, etc. Y a pesar de que había resistencia, pues fuimos a las oficinas, fuimos a las audiencias, no se logró, y seguimos insistiendo hasta que logramos, gracias a Dios, en diciembre del año pasado, una conciliación muy favorable para los intereses de ese cliente y su familia. Es muy frecuente que logremos solucionar los conflictos de esa manera, conversando, analizando, hablando y llegando a convenios y acuerdos en que las partes quedan satisfechas. Les reitero, probablemente en la próxima semana o la siguiente vamos a tener algunos testimonios de personas que van a ratificar lo que les estoy diciendo, y van a poner para todos ustedes un testimonio que les va a evidenciar que las situaciones se pueden dar tal cual lo estoy explicando. Y vamos a ahondar también en la ley de solución de conflictos, y vamos a tratar de retomar el tema y ahondar en eso para hacer conciencia en todos ustedes. Y eso tiene que ver mucho con la noticia que les dije, que les tenía para febrero. Casualmente en febrero, la Defensoría del Deudor va a establecer un departamento especializado y una área muy enfocada a ayudarle a todos ustedes con los arreglos. ¿Por qué? Porque los acreedores respetan nuestra posición. Los jueces respetan nuestras posiciones ante los tribunales. Nos hemos ganado a pulso durante casi 40 años una condición de mucho prestigio, de mucha credibilidad, que la vamos a poner al servicio de todos ustedes para que saquen provecho y para que logren de esa manera buscar alternativas para solucionar el conflicto que se da cuando se genera una protesta. Amigos y amigas, ¿tenemos alguna consulta? Sí. MDRA 1967 dice:
Si firmé un acuerdo de pago en conciliación y no pude pagar el monto, ¿cómo se debe proceder? Bueno, precisamente las conciliaciones depende de donde se haya firmado el acuerdo. Si el acuerdo se hizo ante un juez, el acuerdo tiene también características que se conoce legalmente como de es una sentencia esa resolución, y de esa manera que se conoce como dice, dicho acuerdo producirá efectos de cosa juzgada material. Entonces, eso es prácticamente una sentencia. La persona que acepta el arreglo está obligada a aceptar las condiciones de pago que usted firmó, pero también usted está obligado o obligada a cumplir con esas disposiciones o esos acuerdos. De tal manera que si usted no cumple, ese incumplimiento le afecta como si fuera una sentencia y eventualmente le puede ejecutar el compromiso que usted haya firmado. Sería como un proceso nuevo con base en el cumplimiento que usted está teniendo. Kevin Villarreal nos dice: el salario mínimo es una burla, ese dinero tengo que dárselo al acreedor, no es para sobrevivir. Léalo otra vez. El salario mínimo es una burla, ese dinero tengo que dárselo al acreedor, no es para sobrevivir. Bueno, es un comentario que está haciendo, pero la relación con el salario mínimo, lo que se indica legalmente es que es inembargable y siempre se ha dado el conflicto en cuanto a las personas malinterpretan y consideran que no reciben esa totalidad del salario mínimo porque confunden los embargos con los trabajos automáticos, trabajos que las personas autorizan cuando solicitan un crédito. Bueno, pero es un comentario que se respeta. Carlos Magno Saldí dice: buenas, ¿se puede pedir la prescripción de una deuda que ya está embargada? Sí, claro. La prescripción y el embargo son cosas totalmente diferentes. Claro está que tienden las personas a considerar que cuando se da un embargo también se interrumpe la prescripción, pero no es lo mismo. De tal manera que aquí, en miles de casos, hemos logrado que habiendo embargo, sobre todo de salario, logremos determinar en los tribunales que existe una prescripción, el juez acoge la prescripción, libera los embargos y consecuentemente a todas estas personas les devuelven el dinero. Mire, ese es un caso ordinario, aquí lo vemos todos los días vemos casos de personas que han sido embargadas por muchos años, el juez declara la prescripción y le devuelven el dinero embargado, igual que una casa, igual que un vehículo, pero efectivamente un embargo no interrumpe la prescripción. Adriana Barbosa: ¿arreglo de pago y conciliación es lo mismo? Sí, digamos, una parte de la conciliación precisamente es un arreglo de pago. Lo que pasa es que lo que a ustedes les ofrecen las empresas que operan créditos, que gestionan cobros, son arreglos de pago. Pero esos arreglos de pago deben extenderse a un escenario que tiene que ver más bien con un acuerdo, con una conciliación, que tiene otro tipo de elementos donde la forma de pago, el arreglo de pago, es solamente parte de. ¿Por qué? Porque la gente hace un arreglo de pago y por meterse de cabeza solamente en esa figura, dejan de lado otros elementos. Por ejemplo, renuncian al procedimiento, renuncian a las notificaciones, renuncian a las prescripciones. Entonces, no solamente tiene que haber un arreglo de pago, sino tiene que haber un acuerdo de voluntades en el conflicto en general, en lo que se ha vivido, en lo que se está viviendo y lo que viene. Porque fíjate que un arreglo de pago, por ejemplo, a usted le ponen a firmar un arreglo de pago que usted tiene la cuota, lo estaba viendo un día eso con un abogado, me pagaba un banco $200,000, ¿verdad? Y no nos pudo pagar, entonces la operación pasó al cobro judicial. Llegó ante una operadora de crédito, una cobradora, y a la hora de que le embargan el salario y le embargan otros bienes, le ofrecen un arreglo de pago. Tal vez usted pague 100,000, pero efectivamente que sea algo lograble. Y además, los arreglos de pago se hacen en condiciones negociables. Por ejemplo, nosotros negociamos sobre el principal. No pagamos honorarios y no pagamos intereses.
sea, nosotros negociamos sobre el principal. Aquí puede ser que la deuda vaya por 10 millones de colones, pero a usted lo que le dieron es 1 millón, yo voy a negociar sobre el millón. No voy a negociar sobre los 10 millones. Y no voy a negociar intereses. Eso, ni intereses ni honorarios. Aquí negociamos en favor de ustedes. Por eso es que se logran objetivos muy favorables. Y como ya los tribunales tenemos tanta experiencia, muchas veces los acreedores prefieren negociar con nosotros para tener en una parte de sus pretensiones riesgo de perderlo todo. Valeria Chávez dice, a veces los bancos piden sumas muy elevadas para hacer arreglos. A veces los bancos Piden sumas muy elevadas para hacer arreglos. ¿Es posible una conciliación de acuerdo a nuestra capacidad de pago? Eso es lo que vamos a procurar y es parte de lo que vamos a hacer a partir de febrero, porque qué doloroso es cuando hay instituciones y pasa todos los días. Cuando yo le hago una entrevista al cliente, le pregunto que si la institución le ha ofrecido alguna alternativa. Hoy me pasó 2 veces en hipoteca y me dice sí, que paguemos la totalidad. Eso no es ningún arreglo. O sea, ¿cuál es el arreglo de pagar todo el dinero? Obviamente, si usted no está al día, si usted no ha podido honrar su deuda, es porque usted no tiene la plata para pagar la totalidad. Y si la tuviéramos al juzgado, no tenemos que ir al banco, vamos y hacemos el depósito. Entonces, estamos en una etapa de la Defensoría del Deudor trabajando muy enfocados en hacer una propuesta al país para que sea de beneficio para ustedes los deudores, para los tribunales y parcialmente también para los acreedores, con una figura que vamos a implementar, si lo permite, a partir de febrero de este año. Aysén Sánchez dice, ¿cuánto tiempo prescribe y qué debo hacer por una deuda del 2018 que está ahí como un limbo? ¿Cómo un qué? Como un limbo. Ahí sí, mucho gusto Sí. saludarte, feliz año. Hace días que no viene por aquí. David, como siempre, usted lo sabe, tráigase el usuario y la clave, revisamos el expediente y buscamos por dónde va la cosa. Usted sabe que con mucho gusto aquí siempre va a ser recibido y le vamos a atender como usted lo merece. ¿Cómo ver su consulta, Liliana? Por ahora no. Ok, entonces el temita que estamos tratando hoy, y vamos a terminar temprano, tiene que ver con los arreglos de pago. Yo sé que a ustedes les gusta más, les motiva cuando el tema es muy explosivo y hablamos de una cosa y la otra, pero no dejen de poner atención a esta alternativa que los tribunales, que el código y que la forma en que se van dando las cosas les permiten, y es buscar salir del problema mediante un arreglo, mediante un acuerdo. Les repito, si Dios lo permite, en febrero estaremos con un departamento nuevo y con una modalidad diferente, vale decir novedosa, para buscar alternativas para que ustedes puedan solucionar sus problemas en materia de deudas, con arreglos, con conciliaciones, con acuerdos, con negociaciones que estén siempre en favor de todos ustedes. Si no tenemos nada más, no me queda otro camino que despedirme, y si Dios lo permite nos vamos a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que pasen buenas noches.